Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez en su programa especial Panorama Social Latinoamericano que se transmite por esta su emisora 24 horas Noticias Televisión en sus emisiones en español para Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Central. Hoy vamos a hacer un programa referido a la situación actual de Venezuela con una cosmovisión un poco amplia de cuál es la realidad que atraviesa ese uno de los más importantes países estratégicos por sus inmensos recursos energéticos en Hispanoamérica y en el continente sur. Informaciones emanadas de los institutos de investigación de la Universidad Católica Andrés Bello, de los economistas, analistas que diariamente evalúan la situación económica y financiera del país, de bancos importantes de los Estados Unidos, entre ellos el American Bank, la revista Forbes, el Bank of America y el Chase Bank, nos hablan de una compleja y difícil situación que atraviesa el régimen ilegítimo e inconstitucional de Nicolás Maduro. Mientras en el mundo se desencadena una guerra en Ucrania que está afectando directamente el más importante escenario del mundo, que es la alimentación, una guerra inducida que indudablemente trajo la contrarrespuesta de la Federación Rusa aplicando la teoría del espacio vital. El caso de Venezuela es patético. Ya van cerca de 72 años que el país no supera los niveles de pobreza, de desnutrición, de improductividad de los alimentos y de dependencia en el sector más estratégico e importante de la defensa de un país para garantizar el estado del bienestar, como es la producción de alimentos, sobre todo en estos países donde el 80% de la población no tiene los suficientes recursos para accesar a la canasta básica. En los últimos informes que tenemos de fuentes que justamente no provienen del gobierno, porque en Venezuela no hay informaciones estadísticas ni hay prensa que le diga a los venezolanos y al mundo libre y a Hispanoamérica cuál es la verdadera situación en un país donde unos 100 individuos tienen secuestrados a unos 23 millones de venezolanos y pusieron fuera del país a 7 millones en una diáspora en busca de mejores condiciones de vida. La situación del país es similar a la que había el año 1999. En aquella época, un país con una deuda externa de 87 mil millones de dólares, una vez que le habían entrado entre 1959 y 1998, 487 mil millones de dólares, únicamente como por efecto de las exportaciones de hidrocarburos y otros derivados de esa energía. En esa época, los niveles de nutrición infantil rondaban el 39% en menores de 15 años. El sistema bancario estaba absolutamente quebrado, 16 bancos estaban en bancarrota. Los intereses bancarios de las tasas pasivas para la época eran del 70%, jamás nunca visto en un sistema financiero internacional. Los niveles de desocupación eran del 49% en una población activa para el trabajo de unos 6 millones de habitantes en un país de 13 millones. De tal manera que en ese momento la estructura financiera de Venezuela era control de cambios, control de precios, devaluación del bolívar en los últimos 40 años de 14.000%, al llevarlo de 3.35, que lo dejó el gobierno del presidente Pérez Jiménez, a 570 en el último gobierno de Rafael Caldera. Se importaban 1.800 millones de dólares de la comunidad andina en alimentos, porque los dejábamos de producir, aún teniendo las condiciones agroecológicas, recursos humanos, tecnología para producirlo, porque el negocio era importar con la famosa licencia de importación que se le daban a los amigos del CEN de Acción Democrática o del Comité Nacional de COPEI. De tal manera que el cuadro político no ha cambiado mucho, el cuadro económico mucho menos, la situación financiera mucho menos, la situación del hambre, de la pobreza, de la miseria, de un país que vive actualmente en los últimos 70 años en 29.000 barrios que están en la zona mediterránea, en las 8 ciudades más importantes del país. De aquella Venezuela quebrada, anarquizada, corrompida, que colapsó, una falsa democracia que en nombre de un pueblo se le llevó a un país donde unos grupetes de
altos dirigentes de los partidos de Acción Democrática del país vivían de esa democracia porque el pueblo no ha recibido nunca una democracia, a esta nueva sistema de gobierno que se impone a partir de 1999 primero con el movimiento Quinta República y luego con el Partido Socialista Unido, que es la quinta división de Acción Democrática, nos encontramos con una situación hoy similar, igual, no ha variado nada. Después que se malversaron aquellos 478.000 millones en los 40 años y durante el régimen de Chávez y lo que va de Maduro, 2 billones de dólares con un país que solamente produce petróleo, no tiene industria, no tiene instituciones jurídicas sólidas y es un país que está en plena bancarrota en los últimos 73 años. En los últimos 15 días, refiriéndonos a la actualidad, la subida del dólar a los niveles en que se encuentra casi de 11 bolívares por dólar, el salario se disminuyó de 18 a 12 dólares. Una tragedia para el 80% de los venezolanos a pie. Existen 366 presos políticos según las comisiones que evalúan la situación carcelaria en Venezuela, presos políticos. La canasta alimentaria pasó de 450 dólares al 31 de septiembre a 560 dólares. Solamente tiene acceso a la canasta alimentaria el 7% de los que llaman los enchufados y los que quedaron con dineros mal habidos de la Cuarta República. 8 de cada 10 venezolanos no puede cubrir la cesta básica. El bolívar se depreció y esto tiene que ver con la alimentación, que es lo más importante en un país que lo que está generando es una generación chatarra biológica. Se depreció 20% en los últimos 15 días y el aumento de los precios de la comida es del 50% en un país cuya economía cierra con 150% de inflación. El 90% de la población sufre de fallas eléctricas y de acueductos, ciudades que tienen hasta 15 y 20 días que no les llega el agua. El 53% de los venezolanos vive bajo el umbral de la pobreza y la moneda venezolana se evalúa 16% en el último mes frente al dólar. Esta es la tragedia que tiene Venezuela durante 73 años. Primero con la falsa democracia que se instauró en 59 con Rómulo Betancourt y luego con el desastre de la continuidad, porque no hubo fractura histórica, no hubo fractura política, sino un régimen de continuidad donde hoy unos 150 individuos tienen secuestrado a 23 millones de venezolanos, donde todo el mundo manda, todo el mundo gobierna y nadie obedece. Esa es la Venezuela revolucionaria del siglo XXI.